has the power to change the world. You need to be made alive. And you can be made alive tonight if you let Jesus. Como un estandarte de avivamiento. One day, this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. Bienvenidos a Kingdom Truth, mi nombre es Claudia Iriarte y estoy feliz de compartir contigo esta sección Personas que cambian el mundo. Y hoy estamos con una persona que está cambiando el mundo y a nuestro México, que está trayendo bendición para México. Es el pastor Gilberto Rocha. Bienvenido, Gilberto. Muchas gracias, Claudia. Gracias por invitarme a tu programa. Sí, gracias por estar aquí. Gilberto es pastor del Centro Cristiano Calacuaya, que tiene 40 años. Cumplimos 40 años en unos meses más. Ajá, y tú eres pastor desde el 2000. Sí, de así la es. iglesia. Calacuaya significa lugar por donde se entra. Ah, qué lindo. ¿Por dónde se entra? Así que nosotros entendimos que es el lugar por donde se entra al reino de Dios. Al reino de Dios, muy bien. Pues bienvenido. Pero platícanos también, Calacuaya ¿qué más es? Porque ahorita me estabas comentando que también es una escuela. Calacuaya comenzó como asociación civil cuando no existían el reconocimiento oficial de la iglesia. Después nos convertimos en asociación religiosa como Comisión Centros Cristianos AR, Centro Cristiano Calacuaya. Pero también tenemos un colegio, desde jardín de niños hasta preparatoria, que es el Colegio Calacuaya Tierra Nueva. Después creamos la universidad con 6 carreras de licenciatura, que es el Centro de Estudios Universitarios Calacuaya. Tenemos una casa hogar para niños y niñas menores de 6 años que damos en adopción, que se llama Casa Asistencia, institución de asistencia privada. Y pues básicamente es lo que tenemos. ¡Wow! Mira. Bueno, pues qué honor tenerte aquí. Y fíjense que yo invité a Gilberto porque coincidimos, ¿no? en algo de una oración de gobierno y le dije a Dios, ¿qué voy a platicar con Gilberto? Me dio risa porque dije, no lo conocía, no tenía el gusto, aunque yo había escuchado, ¿no? de Calacuaya muchísimo. Y no sé, Dios te trajo, ahora sí que nos unió de alguna manera y dije, ¿de qué vamos a platicar? Y Dios me dijo, Israel. ¿Te acuerdas que te dije, de qué platicamos? ¿Del Día del Padre, que es el mes del Día del Padre, o de Israel? Pero yo no sabía que Gilberto él bendice a Israel y es un conocedor, conoce completamente la historia de Israel y de México y del mundo, todo lo que tiene que ver con ese pueblo escogido que es Israel. Por eso hoy tenemos aquí la bandera de Israel. Gracias. Que esta bandera, yo la tengo desde que empecé en Kingdom Truth, yo la compré porque yo amo Israel, bendigo a Israel también, pero hoy me gustaría que escuchemos de parte de Gilberto, de alguien que tiene todo el conocimiento, y vamos a entender por qué debemos de bendecir a la nación de Israel. Entonces me encantaría que nos platiques, Gilberto. A ver, platícanos, ¿por qué debemos bendecir a Israel? Bueno, primero, porque Dios nos dice a través de Génesis capítulo 12 que Dios bendecirá a los que bendigan a Israel, pero también maldecirá a los que maldigan a Israel. Y no es solamente una promesa que Dios le da a Abraham en ese momento, sino que es una repetición que hace constantemente a través de todas las escrituras, hasta que llega al punto en que Dios dice, y el que se meta con Israel está tocando la niña de mis ojos. Así de delicado es el tema de Israel. Obviamente también el apóstol Pablo, cuando maneja el tema en Romanos, nos enseña que Dios cegó al pueblo judío por un momento. Ahora ese momento puede ser 1 año o 1000 años o 2000 años, para que no reconocieran a Cristo Jesús como el Mesías, para que pudiera tener misericordia dice, los gentiles, los que no somos judíos de sangre, pero que finalmente Dios tendrá misericordia también del pueblo judío para que todo el pueblo, todo Israel, reconozca a Cristo Jesús como el Mesías. Así que eso hace a un lado la teoría del reemplazo, porque muchas veces hay cristianos que creen que al tomarnos Dios como parte de su pueblo, Dios se deshizo de Israel, como que te tomé a ti y desecho a los demás. No, Dios nos tomó a nosotros y nos injerta sin desechar al pueblo de Israel. Wow, sí. Y es que sí hay un engaño, ¿no? La Biblia dice que Israel será perseguido. Será perseguido, pero también fíjate que a mí me gusta mucho ver, el Señor le dice a Abraham, y serás bendición para todas las familias de la tierra.
Después, a través de Isaías, dice, serás luz para las naciones. Eso tiene múltiples cumplimientos. El primer cumplimiento es, evidentemente, a través de Cristo Jesús. Jesús es judío, es linaje de Abraham, y por lo tanto, a través de Jesús viene la salvación para el mundo entero. Todo aquel que reconozca a Cristo Jesús como Señor y Salvador será salvo. Pero Jesús es judío, así como tú y yo somos mexicanos. Y aquí quiero poner este ejemplo. Los mexicanos conocemos todos los defectos que tiene México, y a lo mejor platicamos y esto y lo otro y aquello, pero no nos gusta escuchar que venga un alemán, un ruso, un francés, del país que sea, a hablarnos mal de México, porque si vas a ver qué te traes con México. Yo soy mexicano. Y yo creo que Jesús así ve a su pueblo, porque al final Él es judío. Y en ese sentido, Jesús también aclara, ¿te acuerdas en Juan 4 cuando está platicando con la mujer samaritana? Y Jesús dice, la salvación viene de los judíos. Ahora, el pueblo judío también es bendición para todos los términos de la tierra. Este es el segundo punto, porque por eso digo que tiene múltiples cumplimientos, porque fueron los depositarios de las Escrituras. La Biblia, Dios no se la reveló al pueblo maya, azteca, ni a los incas, ni a los chinos, ni a quien sea. Se la depositó al pueblo judío. Y el pueblo judío, como tú has dicho, ha sido perseguido, y cerca de 2000 años estuvieron en la diáspora desde que los romanos tomaron posesión de la tierra de Canaán o de Israel. Los expulsan, anduvieron errantes, se perdió el templo, nadie sabe qué pasó con el arca del pacto, nadie sabe qué pasó con el candelabro de oro original. Eso a Dios no le interesó cuidar, porque eran objetos materiales. Pero la palabra de Dios sí se guardó. Y tú y yo y toda la gente, hoy en día tenemos una Biblia en nuestra casa, gracias a que el pueblo judío supo guardar la palabra de Dios. Y entonces, en ese sentido, han sido bendición para nosotros. Tercero, todas las leyes y constituciones del mundo toman como preceptos fundamentales lo que dicen las Escrituras. Es decir, en todas las constituciones el robo es un delito, y lo que aparece en los mandamientos que Moisés enseña se consideran como delitos, y se considera el bien y el mal, y se habla mucho de valores morales y demás, pero eso se desprende de la ley que el pueblo judío le aporta al mundo. Hoy en día tú y yo tenemos un día de descanso a la semana, porque la Ley Federal de Trabajo en México dice que tenemos derecho a un día de descanso a la semana. Sí, es bíblico. Y eso es una aportación. Claro. Entonces te das cuenta que el pueblo judío ha sido bendición para la humanidad en todos los sentidos. Y además, hoy en día yo veo con tristeza que mucha gente, incluyendo cristianos nacidos de nuevo, hacen un boicot contra Israel, sí, y dicen un mundo sin judíos. Yo me pregunto, ¿qué sería del mundo si no fuera por el pueblo judío? El mundo no sería conocido como lo conocemos hoy. Yo estoy seguro que en el holocausto nazi, que murieron más de 6 millones de judíos, no solamente perdió el pueblo de Israel habitantes, perdió el mundo entero, porque esos 6 millones dejaron de aportarle. Y los pocos judíos que se salvaron para acá son los que han aportado el 80% de los avances que hoy en día tenemos. Y el otro 20% está fundamentado en lo que los judíos aportan. Es decir, tú puedes ver la calidad de vida de un diabético que se aplica insulina gracias a un judío. ¿Por qué tú y yo podemos saber si tenemos un RH positivo A o B o AB? Gracias a que los judíos lo hicieron. Las mayores invenciones. Estaba viendo, voy a hacer un paréntesis, Gilberto tiene un programa, bueno, dentro de tu programa tienes una sección en donde hablas los avances, las aportaciones del judaísmo. Es increíble, lo estaba escuchando. ¡Qué barbaridad! O sea, el oxímetro, los concentradores de oxígeno, como dices, los paneles solares, es que todos los mayores avances en tecnología, en ciencia, hasta en juguetes, en juguetes, en todo. Yo creo que no hay campo del ser humano que el pueblo judío no haya metido la mano. Y ahí uno entiende, aún en eso,
son bendición para nosotros. Sí, ellos bendicen por medio de las invenciones, de todo lo que ellos aportan al mundo. Así es. Qué bárbaro. Ahora, déjeme decirte algo, hablando de bendecir al pueblo judío y cómo eso genera bendición. México ya experimentó las dos caras de la moneda, donde Dios dice, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. En 1939, México tenía un embajador en Europa que estuvo alternando entre España y Francia, que fue el señor Gilberto Bosques. Y todo lo que voy a decir está documentado incluso en la Cancillería mexicana. Cualquiera puede ir y checar lo que quiera, incluso en el Museo Yad Vashem en Jerusalén. El señor Gilberto Bosques, cuando ve que viene la persecución nazi contra los judíos, él empieza a darles entrada a los judíos a México, y para ello él simuló que México tenía albergues para niños, asilos de ancianos y orfanatos, rentó barcos para meter judíos que pasaban o como niños o como ancianos, y salvó una cantidad increíble. Con más de 50,000 judíos fueron salvados por él. ¿Eso en qué año fue? Eso entre 1939 y 1943 más o menos. Obviamente tuvo el respaldo del entonces presidente Lázaro Cárdenas. Okay. Y la comunidad judía de México se establece aquí. La primera comunidad. La primera comunidad judía. Entre ellos llegan los padres de Susana Alexander, que es una excelente actriz que es muy conocida en México. A lo mejor las generaciones más jóvenes ya no la conocen tanto, ¿no? Sí. Pero fue una actriz muy reconocida en su época. Y obviamente ahí se estableció una gran cantidad de judíos en México. Y en ese momento, parecería coincidencia, pero aquí es donde quiero conectar lo espiritual con lo económico para nuestro país. Comienza lo que los anales de la historia registraron como el gran milagro mexicano. Un país que iba saliendo de la revolución de 1915-16 más o menos, en que se empiezan a estabilizar las cosas. Apenas en 1939 comienza un crecimiento económico sostenido del 7% anual. Crecimiento que no hemos vuelto a tener. O sea, presidentes van y vienen y nos prometen y no avanzamos. Ahora, yo creo que no ha sido tanto que el presidente no quiera o no sepa, sino que aquí viene la parte espiritual. Y esto es importantísimo porque bendecir a Israel. Porque esos siguientes años, desde 1940 hasta el 70, México tiene ese crecimiento hasta que llega Luis Echeverría. Y Luis Echeverría llega con ideas antisemitas. Y él llega proclamando que sionismo es igual a racismo. Apoyar el establecimiento de Sion o de la tierra de Sion, como el movimiento sionista decía, judíos regresan a Israel. Sionismo es igual a racismo. Y él hace una gira. Él quería ser el secretario general de la ONU, así que emprende una gira por ahí del 73 para hacer una campaña y que todas las naciones votaran por él. Él acuña el término de los países del tercer mundo porque él quiere congraciarse con América, con África, con los países de Asia que en ese momento no estaban tan desarrollados. E Israel lo invita y le dice, ven, porque Israel, Golda Meir, siendo primer ministro de Israel, estaba tan agradecida con México que ella convenció a los empresarios judíos y a los científicos que estaban haciendo patentes de aviones, que en México se estableciera la fábrica de aviones a nivel mundial. Y en el estado de Hidalgo, de ahí nace también la idea de hacer una base aérea en Santa Lucía. Y en el estado de Yucatán se iba a aprovechar que es un estado plano para tener ahí las naves que le iban a dar mantenimiento a la aviación. Además, le propone Golda Meir que todo lo que inventa Israel lo produzca México, lo maquile. Así como hoy en día vemos que todo está hecho en China. Tú no sabes quién inventó, por ejemplo, un teléfono celular, aunque fue inventado en Israel, pero es procesado en China. Claro. Motorola y los grandes corporativos de
Intel. Todo lo de seguridad también es... Todos uno ve que Lo tienen más sus avanzado. corporativos administrativos en el Valle del Silicio, en California, pero sus corporativos pensantes, Intelectuales. los que inventan, los que diseñan el intelecto, está en Israel, en las ciudades de Beersheba, Ascalón, etc. Bueno, entonces Golda Meir dice que México es el país que maquile. ¿Por qué México? Por la gratitud que le tienen a México. Todavía no aparecía en la lista China, pero en ese momento lo que sucede es que Luis Echeverría va a insultar a Israel en la Knesset, el edificio o el órgano de gobierno israelí, donde hay 70 ministros, y obviamente cuando Israel ve eso, retira sus inversiones. Y en ese momento comienzan las crisis de las que no nos hemos podido levantar. Y si tú recuerdas, yo tengo 57 años y desde que yo era niño escuchaba devaluaciones, crisis, presidentes van, presidentes vienen, yo les prometo que voy a sacarlos de la crisis, yo les prometo esto y aquello, y no se logra. Y es aquello donde yo veo la conexión espiritual. Mientras México sea un país que esté en contra de Israel, México no va a salir adelante. Y a ver, ahorita me gustaría que les platicaras, porque tú tuviste la oportunidad de ser invitado, ¿no? Por el primer ministro de Israel. ¿Hace cuánto tiempo fuiste? Esto fue a finales del 2016. Y platícales lo que te dijo el primer ministro. Sí, ahí tuvimos la oportunidad de estar dos pastores mexicanos, el pastor Felipe García, que está ahora ya con el Señor, y estábamos 16 pastores de América Latina. Esto obedeció quizás a que nosotros habíamos metido como iglesia una carta reclamándole al gobierno mexicano que había votado desconociendo el vínculo histórico de la nación de Israel con Jerusalén, diciendo, eso ofende a los judíos, pero también ofende a los cristianos, claro, porque la Biblia enseña que la historia de Jesús se da en Jerusalén, se da en Nazaret, en Galilea y en Jerusalén. Desconocer eso es borrar el evangelio. Entonces él nos invitó para decirnos, Benjamín Netanyahu nos recibió en su oficina, nos dijo, yo quiero que ustedes sean portadores e instrumentos para que sus gobiernos cambien. Y nosotros le dijimos, pues con todo respeto, nosotros no somos ni los presidentes, ni los ministros de relaciones, ni diplomáticos, ni políticos, somos pastores. Todos somos pastores. Y él dijo, sí, lo entiendo, y por eso los llamé. Y nos dijo lo siguiente, si yo invito a sus presidentes, a sus ministros de relaciones, a sus representantes, ellos no saben quién es Israel. Ustedes, los cristianos evangélicos, saben la historia de Israel, tienen el libro de texto que es la Biblia. Creen en el mismo Dios que creemos nosotros. Ustedes conocen el antes, el presente y el futuro de Israel, porque ustedes conocen y creen las profecías. Y por lo tanto ustedes son los únicos que pueden hacerlo. Y entonces nos presentó, así como tienes esta pintura, él nos presentó en un mapa de qué color ve Israel al mundo. Y comenzó por sus países aliados, como en el caso de Estados Unidos, Alemania, de color verde, los que lo apoyan, los que lo animan, lo impulsan, etc., en todos los sentidos. Y luego pasó con los amarillos y los anaranjados, dependiendo si son países con los que simplemente tienen acuerdos comerciales o países con los que ni una cosa ni otra. Llegó a los que están en rojo, por ejemplo, muchos de la Liga Árabe, Irán. Esos países están en rojo porque se declaran nuestros enemigos. Irán dice, yo sé cuál es su posición porque me dice, yo te voy a destruir. Y lo entiendo, dice, y nos quieren destruir. Pero si Irán me dice, oye Israel, véndeme agua, se la vendo. O sea, porque mi interés es ayudar. Yo no los veo como enemigos, aunque ellos sí me ven como enemigo. Dice, pero ahora vamos con América Latina. Y desde México hacia la Tierra del Fuego, color gris. Y dice, ¿quién sabe por qué color gris? Porque ese es el color de la indefinición. Países que se dicen amigos, que te estrechan la mano, que celebran un tratado de libre comercio contigo. Pero cada vez que hay una situación en la ONU, ellos le llaman una recomendación, inmediatamente esos países votan en contra de Israel. Wow. Y nosotros
y vamos con todo el tema que te comenté hace un momento, de que México había votado en contra del vínculo histórico entre Jerusalén e Israel. Y dijo, ahora les voy a poner otros 2 ejemplos. Y hay muchísimos más, pero aquí van 2. Israel es un país que le ha buscado dar los mismos derechos a la mujer que al hombre. Tanto es así que en la década de los 60 Golda Meir fue una de las primeras mujeres en el mundo en ocupar el cargo de primer ministro de Israel. México todavía no ha tenido una presidenta y parece que falta para que la tengamos. Bueno, pero hace casi 60 años Israel lo tuvo. Y la Knesset está formada por 70 ministros, entre los cuales por lo menos 40% son mujeres. Y hay judías, árabes, musulmanas, cristianas, ortodoxas, católicas, drusas, de todo tipo. Entonces su democracia es muy diversa. En cambio, entonces surge una resolución de la ONU. La mujer árabe es menospreciada, no tiene derechos humanos. ¿Quién tiene la culpa? Israel. ¿Quién vota en contra de Israel? México levanta la mano. Y uno dice, no es posible. Segunda, por las leyes higiénicas del Antiguo Testamento, la mujer judía considerada como la más sana del mundo, en todos los sentidos. Pero esto es en consecuencia de que se respetan las leyes higiénicas. Sí, claro. Y entonces surge una resolución. Bueno, la mujer árabe es la mujer más enferma porque el árabe en sí es sucio en todos los sentidos. Entonces surge una resolución de la Organización de la Mundial de la Salud. ¿Quién es el responsable de que la mujer árabe esté sufriendo? Israel. México vota en contra de Israel. Cuando uno lee Zacarías, el profeta Zacarías habla de los acontecimientos que vendrán al fin de los tiempos. Y lo mismo que leemos en Daniel o lo mismo que leemos en Apocalipsis, habrá la gran batalla en el Valle del Armagedón o el Valle de Megiddo, como lo conocemos. Pero lo que a mí me llama la atención es lo que dice Zacarías. Todas las naciones se aliarán para pelear contra Israel por causa de Jerusalén. Este es un tema no menor. Todo lo que escuchamos en las noticias del Jerusalén, si le corresponde o no corresponde, y el pleito que se tiene, la importancia de por qué Estados Unidos reconoció hace 4 años a Jerusalén como la capital de Israel y el resto de las naciones no lo quieren hacer. Eso está relacionado con Zacarías. Ahora, lo que a mí me sorprende es que Zacarías 14 dice, pero hay de esas naciones. Y lo que el Señor dice a grandes rasgos es que esas naciones preparan su propia destrucción. Cuando uno ve la palabra naciones, quizás no le prestamos mucha atención. Cuando vemos y le ponemos nombre a las naciones y vemos México, y decimos, ay Señor, ten misericordia de México. Yo no quiero que México entre en esa maldición o de esa destrucción de la que habla el Señor, porque mi país se ponga en contra de Israel por causa de Jerusalén. Bueno, y Gilberto, y platícanos, ¿qué es lo que está pasando ahorita? ¿Qué es lo que acaba de pasar ahorita en Israel? Bueno, aquí hay que aclarar, porque los medios de comunicación no lo han manejado bien, al contrario, lo han manipulado. No es una guerra de Israel contra Gaza, no es una guerra de judíos contra palestinos. Es una guerra que se inicia porque el grupo terrorista Hamas es el que empieza a atacar a Israel por un incidente que hubo en la explanada del templo en Jerusalén. Y empiezan a bombardear todas las ciudades de Israel. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió? Y esto es muy importante también presentarlo. Hamas no utiliza campos de militares donde concentre su armamento para desde ahí disparar, como en todos los países del mundo, que hay campos militares donde el ejército se concentra y en todo caso desde ahí ejerce un ataque, sino que ellos esconden los misiles debajo de edificios como un edificio de departamentos o de escuelas o de hospitales o de oficinas, como el caso donde se encontraban todas las agencias noticiosas. Cuando Israel ve dónde están posicionados los misiles,
la inteligencia lo que hace es, no vamos a atacar población civil, vamos a atacar donde están los misiles. Incluso cuando descubren que hay niños, abortan el ataque para no perjudicar a los niños. ¿Qué hizo el grupo terrorista? El grupo terrorista no solamente atacó a la población civil judía, también atacó a la propia población palestina. ¿Por qué? Porque en lugar de utilizar las armas para defender a los civiles, utilizaron a los civiles para proteger las armas. Entonces, si yo sé que los antimisiles israelíes van a caer desde donde salen los misiles de Hamas y lo esconden aquí en un edificio habitacional, ¿a dónde van a venir? Pues aquí. Y entonces es la cortina de humo con la que se engaña al mundo. El año pasado tuvimos la oportunidad de estar en Israel y yo por primera vez de todos los viajes que he hecho a Israel tuve la oportunidad de estar en la Franja de Gaza. Una situación de mucha tensión, mucha emoción de decir estoy aquí, puedo orar en este lugar, pero puedes platicar con la gente palestina. El lugar donde están las tres fronteras, la de Egipto, la de Gaza y la de Israel. Y la gente palestina te dice, a mí me gusta pasar a Israel a trabajar, porque en Israel respetan mis derechos humanos. En Israel gano 4 veces más lo que gano en Gaza. La calidad de vida que me ofrece Israel es diferente a la que me ofrecen acá. Y te platican algunos que añoran cuando la Franja de Gaza le pertenece a Israel. Ahora, lo curioso es que al levantarse esa franja, pues imagínate que de repente vecinos, familiares, parientes quedaron divididos por una barda, pero tú sabes que del otro lado de la barda hay amigos tuyos, hay compañeros tuyos, y esa interacción que hay entre unos y otros no la puedes negar. Claro, ahora se ha escalado a nivel político, lo ha manipulado un grupo terrorista. Lo triste es que hoy en día los medios de comunicación han secuestrado la noticia para poner al mundo en contra de Israel. Los periodistas nunca dijeron, nosotros éramos cómplices al permitir que dentro de nuestras instalaciones colocaran misiles. Cuando se destruyen esos misiles, dicen, miren, como Israel quiere acabar con la libertad de prensa, por eso atacaron nuestro edificio. O sea, una noticia tú la puedes manejar desde el punto de vista que tú quieras. ¿Y qué es lo preocupante? Que nuevamente Israel queda en el ojo del huracán como los malos, los malvados, los que no respetan derechos humanos. Y para mí, lo más triste, entiendo que la gente lo haga cuando no conoce la palabra de Dios. Para mí lo triste es que cristianos se atrevan a actuar en contra de Israel conociendo las escrituras, porque a veces no conocemos el contexto de todo lo que ocurre. Y es que cuando ya conoces la palabra de Dios, te enamoras de Israel o te enamoras de la historia, porque es la historia de Jesús, ¿no? Nuestro Antiguo Testamento es la Torá, que es la Biblia de ellos, de los judíos. Y sí, Israel de verdad es tan especial. Yo cuando fui, me acuerdo, yo llegué y sentí que llegué a mi casa. Fue impresionante, es como algo espiritual tan fuerte, tan poderoso. Y sí, hay que bendecir a Israel. Bueno, gracias, porque ahora entendemos, ¿no?, un poco más la historia, de dónde viene, por qué debemos de bendecir a Israel, ¿no?, al pueblo judío, y no hay que dejar de hacerlo, porque eso va a traer bendición a nosotros, a México. Así es. Es una manera de romper también con todo lo que, pues toda la escasez que ha venido a México. Y que hoy en día sigue. Sí. Déjame terminar con esto. En una ocasión tuvimos un evento en Calacoya al que llamamos Una Noche por Israel. Y al día siguiente, eso fue un lunes en la noche, el martes en la mañana me llamó una senadora, que en ese momento era la presidenta de Asuntos Internacionales del Senado, y me dijo, pastor, quiero que me explique la razón de esa reunión. Y dije, tan rápido se enteraron. Dije, bueno, con mucho gusto. Le invito a venir al Centro Cristiano y explicarle todo. Le expliqué lo de la historia y todo lo demás. Y ella me dijo, le voy a dar 2 razones por las cuales México está en contra de Israel. Uno, porque es una tradición diplomática. Le dije, perdóneme, pero es una tradición que comenzó con uno de los peores presidentes que ha tenido México, con Luis Echeverría. No es posible que a estas alturas sigamos con lo mismo. Me dijo, bueno, la segunda es que somos parte de un andamiaje internacional en contra de Israel.
Y fue entonces que le mostré lo que dice Zacarías capítulo 14. Aquí habla de ese andamiaje, la unión de naciones en contra de Israel. Y le pregunté, ¿usted cree en la Biblia? Me dijo, sí, yo creo en la Biblia. ¿Usted cree que estas profecías se van a cumplir? Yo sé que estas profecías se van a cumplir. Y dije, entonces usted como presidenta, en la posición que tiene en la Cámara de Senadores, ¿puede cambiar la historia de México? ¿O quiere usted que México sea maldecido por el trabajo que ustedes están haciendo? Me dijo, no, ¿cómo cree? Dije, bueno, pero es que en los diplomáticos de nuestro país o quienes manejan los asuntos internacionales está la decisión de cambiar las cosas. ¡Wow! Qué importante conocer, ¿no?, la historia y para ver todo lo que hay espiritualmente detrás. Exacto. Y saber cómo orar y saber cambiar la mentalidad. Y tú estás escuchando y puedes compartir esto y también de tu canal que habla de Israel, hermoso. Compártelo, porque la verdad es que hay gente que no sabe, ni siquiera no tiene el conocimiento de esto que es bíblico totalmente, es de Dios, ¿no? Sí, bueno, pues eso me llevó a crear un canal en YouTube que se llama Sí. Aportaciones del Judaísmo al Mundo. Y todos los miércoles libero un video nuevo. Y la gente me dice, ¿a poco sí? Pero pues es que quisiéramos un ejercicio, un mundo sin judíos. Nos retrocederíamos 100 años por lo menos. O sea, todo lo que existimos hoy en día Sí. en el mundo entero Sí. no sería posible sin los judíos. Wow. Desde los vehículos, la medicina, la tecnología, las comunicaciones, todo lo que hoy en día tenemos acceso, que nos facilita la vida, que nos permite enlazarnos de un lugar a otro, todo es de origen judío. Y es ahí donde Son entiende genios. cómo son un pueblo que Es sigue como- siendo luz para las naciones y siguen siendo bendición literal para todas las familias de la tierra. Hay que bendecir al pueblo de Israel. Qué lindo. Muchas gracias, Gilberto. ¿Por qué no oramos? Pues oramos. Enséñale a la gente a bendecir a Israel. A ver, haznos. Pues Señor, en el nombre de Jesús, hoy venimos a bendecir a tu pueblo amado, el pueblo elegido, el pueblo que, como Jesucristo mismo nos enseña, es a través del cual viene la salvación para todos nosotros. El pueblo judío que nos dio como herencia al mundo entero las Escrituras, la palabra de Dios, la Biblia. El pueblo que tanto ha aportado al mundo en tantos terrenos, pero sobre todo porque Jesucristo, siendo judío, es el instrumento que tú utilizaste para pagar por nuestros pecados, nuestra redención y darnos salvación a toda la humanidad. Así como dice tu palabra, hoy oramos porque haya paz en Jerusalén. Oramos para que haya paz en cada ciudad de Israel, desde su frontera con el Líbano y con Siria al norte, con su frontera oriental, con todo lo que es Jordania, su frontera al sur con Egipto y el Mar Rojo, y su frontera con el Mar Mediterráneo. Que cada ciudad pueda ser bendecida. Bendice también a la gente palestina que vive dentro de los territorios de Cisjordania, dentro de la franja de Gaza, porque Dios, tú viniste a salvar a toda la humanidad. Y aún tú conoces que dentro de las mismas políticas israelíes ha sido bendecir a esa gente, darle trabajo, darle derechos humanos que no tienen en su propia tierra. Dios, oramos para que tu bendición sea sobre la nación de Israel y el pueblo judío siga siendo bendición al mundo entero. Que así como todos disfrutamos de los beneficios que los judíos inventan y desarrollan y que después nosotros los utilizamos, Dios, así nosotros también aprendamos a darte gracias por ellos, a bendecirlos y que como iglesia, como cristianos, como creyentes en ti, seamos capaces de bendecir a tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Qué hermoso. Gracias, Gilberto. Gracias a ti, Claudia. Gracias a todos por escuchar y bendecimos a Israel como México. Declaramos que México, que cada vez más mexicanos bendicen a Israel y tiene esta revelación de parte de Dios que es una revelación del reino de Dios. Bendición a todos los judíos que están viendo este video. Los bendecimos, los amamos Israel y somos hermanos.
Así sea. ¿Verdad? Y Sí. muchas gracias, Claudia. Gracias. Que Dios te bendiga a ti y Igualmente. prospere tu canal. Ay, amén. Gracias. Gracias. Nos vemos la próxima vez. Si te gustó, compártelo con otras personas. Hasta pronto.